terminamos la segunda epístola de San Pedro y bueno, empezar comentándoos que claro, ya hay algo que decía, qué bonito, me encanta destacar en las conclusiones de Pedro que, bueno, que está en la segunda, pero el carácter de Dios porque como que nos da pistas, iba a decir, pero nos describe a Dios o partes de su carácter que son importantes y que son muy bonitas. Y claro, es que Pedro fue apóstol de Jesús, es decir, fue muy cercano a Dios, pero muy cercano. Entonces es lógico que hable del carácter de Dios, que hable del carácter de Jesús. Y algo que más destaca Pedro en esta segunda epístola, aunque es muy breve, es que Dios es paciente y que Dios es paciente por nosotros, igual que todo lo hace por y para nosotros, por nuestro interés, por nosotros. Es que eso ya es muy fuerte. Luego, Dios no quiere que perezcamos, quiere nuestra salvación, quiere nuestra conversión. Que el que Dios quiera nuestra salvación también lo repite y lo remarca en la primera epístola. Entonces, Dios quiere que seamos libres, Dios nos quiere salvar. Y en cuanto a la paciencia, nos dice que Dios no es impuntual, Él no se retrasa, Él cumple con sus promesas. Somos nosotros los que queremos que todo sea ya, cuando Dios es muy paciente con nosotros. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿nosotros somos pacientes, aunque sea un poquito? Más cosas sobre el carácter de Dios que nos muestra Pedro es que Dios es generoso, que Dios provee, nos da lo que necesitamos. Incluso yo siempre añado que nos da muchísimo más de lo que necesitamos. Dios concede, permite, quiere que tengamos una vida cristiana completa. No quiere que la tengamos a medias, sino una vida completa, plena. Dios sabe y Dios está en control. Dios es justo y tarde o temprano Él va a hacer justicia porque Él es fiel a sus principios y es fiel a su palabra. El Señor libra y esto muestra su bondad, de esta que hablábamos, y Él castiga y esto muestra la justicia de Dios. En cuanto al contenido de Pedro, creo que algo que lo que más puedo destacar es, aparte de esa parte de las promesas, de que Él nunca llega tarde al cumplimiento de sus promesas, es que me encantó esa escalera de las virtudes, la progresión, de que, pues, que empieza hablando de la fe y que termina en la caridad. Fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia activa, piedad, amor fraterno y caridad. Y así como curiosidad, estaba estudiando este libro con mi novio y me preguntó sobre la paciencia activa, que no sabe a qué se referiría muy bien Pedro en este caso. Y yo, pues cuando lo leí por primera vez, entendí que la paciencia activa es esa paciencia que no es indiferente, porque tú puedes decir, sí, soy paciente porque, pues bueno, está pasando esto y pues muy bien, pues que vaya pasando. Y yo creo que la paciencia activa es ser paciente, pero no estar de brazos cruzados sin hacer nada, sino esperar activamente, que no te sea nada indiferente. Pero he ido al estudio y el estudio tampoco habla mucho de esto. Esto es lo que yo he podido sacar. Que sea o no sea, eso ya es, no sé. Os comparto lo que he podido ver. Luego que Pedro habla de él, se describe primero como siervo y luego como apóstol. Y esto dice mucho de él y de quién ha aprendido, que es de Jesús. Cuando Jesús dice, no he venido a ser servido sino a servir, también deja un gran ejemplo de humildad. Porque el mismo Dios viene a servirnos a nosotros, que esto también humanamente lo piensas y te explota la cabeza, porque dices, ¿cómo puede ser que Dios venga a servirnos a nosotros y no nosotros que le sirvamos a Él? Es importante el testimonio, es importante que Pedro está hablando de que fue testigo de hechos como por ejemplo la transfiguración. Vemos que él no habla como de mitos, como otras personas hablaban en la época, sino que él habla historia de hechos que han sucedido realmente. Destaca los recordatorios, que a pesar de que esa comunidad o de que las personas ya sabían de lo que hablaba, él le gustaba recordarlo y creía que era conveniente recordar esas cosas. Habla del esfuerzo, que esto lo remarca, del empeño, de poner ganas a cada cosa que hagamos. Destaca la importancia de la palabra de Dios, que en su primera epístola nos decía que era viva y eficaz, y en esta nos dice que ilumina, que es segura, que es verdadera, que los profetas son inspirados por Dios, que todo lo que está escrito en la Biblia no está escrito pues
un día que se juntaron ahí un grupo de amigos y empezaron a escribir. Pues no, o sea, son personas inspiradas por Dios que escriben la palabra de Dios, porque obviamente no lo va a escribir un animal, la palabra de Dios, lo escribirá un humano que tiene esa capacidad de escribir. Porque muchas personas dicen, ¿pero cómo va a ser la palabra de Dios si ha sido escrita por hombres? ¿Por quién quieres que sea escrita? Bueno, también habla y advierte sobre malinterpretarla, porque muchas personas hacen mucho daño malinterpretando la palabra de Dios. Hay que tener muchísimas cosas en cuenta al leer, estudiar. Yo, por ejemplo, tengo muchas cosas en cuenta y aún así yo digo, es que creo que me tiene que faltar un montón de cosas más, porque a mí incluso me da temor compartir y equivocarme, porque claro, obviamente habré fallado millones de veces ya en los episodios, pero al final es centrarnos en aquello que entendemos, no en lo que no entendemos, porque obviamente va a haber cosas que entendamos y cosas que no, como nos decía Pedro, que en las cartas de Pablo y en todas las escrituras hay cosas difíciles de entender. Sin embargo, lo importante es que nos centremos en lo que entendemos. Es que el mismo Pedro nos decía esto, que hay cosas difíciles, entonces no nos sintamos mal cuando hay algo que no entendamos de la Biblia, que es totalmente normal. A lo mejor no entendemos hoy, no entendemos mañana, o el mes que viene, o dentro de 5 años, nunca sabe. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Recordamos ejemplos antiguos de justicia divina, de lecciones del pasado, de historias del Antiguo Testamento, que esto también me gusta porque al final recuerdas cositas y te ayuda un poco pues a traer memoria de todo aquello que has leído, de esas historias. Advierte sobre los falsos profetas, sobre los maestros, dónde pones tu felicidad, a qué te entregas. Esto nos hace reflexionar. También nos dice quién es un esclavo, que dice que se convierte en esclavo del que le vence y habla de los que prometen libertad al tiempo que ellos son esclavos de la corrupción. Entonces también se defiende mucho el ser libre, la libertad. Advierte sobre volver atrás conociendo el camino de la justicia. Una cosa es el desconocimiento y otra cosa es que lo conozcas y abandones el camino de la justicia. Creced en el conocimiento de Jesús y en la gracia. O sea, cómo destaca el crecimiento y el progreso. No nos podemos quedar estancados. O sea, nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad. Tenemos que estudiar, formarnos, crecer. O sea, y ya no solo, por mucho que me cueste decirlo, ya no solo en la palabra de Dios, sino también en todos los ámbitos de nuestra vida. Es muy importante estudiar y formarse. Así que bueno, pues esto ha sido un poco resumen de todo lo que he aprendido de las lecciones de esta segunda carta, que he de decir que desde mi opinión, sinceramente, las dos me gustan muchísimo porque hablan de temas muy importantes. Pero para mí esta segunda epístola de San Pedro ha sido muy especial. Son 3 capítulos, son 3 páginas, pero creo que sobre todo en este tema del tiempo, de la paciencia, de que nosotros somos limitados, Dios es ilimitado, es muy importante tenerlo en mente y también el crecimiento. Y me parece precioso porque creo que también le da mucho sentido al nombre del podcast, que hace unos años, ya va a hacer 5 años, que no me lo puedo creer, va a hacer 5 años decidí ponerle construcción de mí y al final veo que todo tiene sentido y que también pues la Biblia habla en varias ocasiones de esto, ¿no? De construir, de crecer, de progresar, de formarse. Es precioso pues como Dios siempre va abriendo camino y nos va guiando siempre hacia el bien. Y recordad que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor y que obremos el bien, que pongamos el amor por encima de todo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme de todo corazón. Espero que tengas muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.